¿Has sentido alguna vez que el peso de tus problemas es tan grande que no puedes enfrentarlo solo? Tal vez, en lo más profundo de tu corazón, sientes que hay una lucha constante, como si algo invisible intentara detener tu progreso, romper tu fe y robar tu paz. Y si te dijera que esa batalla que enfrentas no es casualidad, sino parte de una guerra espiritual que se libra a tu alrededor y que tú puedes salir victorioso. Y si te dijera que existe una armadura poderosa diseñada por el propio Dios, que puede protegerte en cada batalla espiritual y darte la victoria en medio de los momentos más oscuros. Sí, esta armadura es real y muy pocos conocen el poder transformador que posee. No es un simple concepto simbólico, sino una herramienta divina que está a tu alcance hoy, en este mismo instante. ¿Sabías que esta armadura no solo te protege, sino que también te equipa para luchar con valentía contra las fuerzas que buscan tu destrucción? En este video vamos a explorar un secreto espiritual que puede cambiar tu vida. Un secreto que ha estado oculto a muchos, pero que tú estás a punto de descubrir. Imagina por un momento lo que significaría vivir una vida donde cada ataque del enemigo fuese repelido, donde cada paso que das está cubierto por la protección divina y donde la victoria no solo es posible, sino que está garantizada. ¿Qué cambiaría en tu vida si entendieras cómo usar esta armadura? En los próximos minutos, juntos, exploraremos el poder oculto detrás de la armadura de Dios. Hablaremos de cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reveló este maravilloso recurso en su carta a los Efesios, capítulo 6. Descubrirás cómo cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico y cómo puede impactar directamente tu caminar espiritual, fortaleciendo tu fe y acercándote más al propósito que Dios tiene para tu vida. Pero antes de sumergirnos en este estudio, quiero pedirte algo especial. En este momento, escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Este pequeño acto es un compromiso con tu fe, una declaración de que estás aquí buscando la guía del Señor y dispuesto a recibir su mensaje. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta palabra. Piensa en esto. Cada clic en me gusta es una semilla plantada en el corazón de alguien que está luchando y necesita la palabra de Dios. Tú puedes ser parte de este milagro. También te invito a suscribirte a este canal y unirte a nuestra comunidad de creyentes. Muchos no tienen una iglesia cerca y este contenido se convierte en su apoyo espiritual. Al suscribirte, estás ayudando a que más personas tengan acceso a este refugio de fe. Si ya lo hiciste, te felicito, porque estás demostrando tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Quiero que te prepares, porque lo que aprenderemos hoy tiene el poder de desbloquear bendiciones en tu vida. En este viaje, no solo entenderás cómo ponerte la armadura de Dios, sino también cómo usarla para caminar con firmeza, sin miedo y con la certeza de que la victoria es tuya en Cristo Jesús. No te pierdas ni un segundo, porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para transformar por completo tu realidad espiritual. Ahora toma un momento para escribir "Paz en Cristo" en los comentarios y asegúrate de estar completamente presente. Vamos a comenzar este estudio profundo sobre la poderosa armadura de Dios. ¿Estás listo? Que el Espíritu Santo nos guíe en este viaje. Comencemos. 1. El cinturón de la verdad. La primera pieza de la armadura de Dios, mencionada en Efesios 6:14, es el cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aunque a simple vista puede parecer una simple prenda, su significado espiritual es inmenso. En la época de Pablo,
Los soldados romanos usaban un cinturón que no solo mantenía su túnica ajustada, sino que también servía como soporte para otras piezas de su armadura. Sin ese cinturón, la movilidad del soldado se veía afectada y quedaba expuesto en el combate. Del mismo modo, en nuestra vida espiritual, la verdad es el fundamento que sostiene todo lo demás. Pero, ¿qué significa ceñirnos con la verdad? En un mundo donde la mentira se disfraza de verdad, donde las opiniones humanas y las filosofías vacías intentan desplazar la palabra de Dios, vivir en la verdad puede parecer una tarea difícil. No obstante, la verdad de Dios es la única ancla que nos protege del caos y la confusión. Jesús mismo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Ceñirnos con el cinturón de la verdad significa abrazar a Cristo, confiar en su palabra y permitir que esa verdad nos guíe en cada decisión. Ahora bien, esta verdad no solo tiene un propósito defensivo, sino también ofensivo. Cuando el enemigo intenta atacarnos con mentiras, la verdad es nuestra primera línea de defensa. Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44, y su objetivo es sembrar dudas en nuestro corazón. Quiere que creamos que no somos dignos del amor de Dios, que nuestros errores son imperdonables o que no tenemos un propósito en este mundo. Pero cuando estamos ceñidos con la verdad, esas mentiras pierden su poder. La verdad de Dios nos recuerda que somos hijos amados, redimidos y llamados a un propósito eterno. Imagina que estás enfrentando una situación difícil. Tal vez enfrentas una enfermedad, una crisis financiera o una relación rota. En esos momentos, el enemigo susurra en tu oído: «Esto es culpa tuya. Dios te ha olvidado. No hay esperanza». Pero cuando llevas puesto el cinturón de la verdad, respondes con las promesas de Dios. Él nunca me dejará ni me desamparará. Deuteronomio 31:8. Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Esa verdad te da la fortaleza para resistir y avanzar. Ceñirte con la verdad también implica vivir una vida íntegra, transparente y conforme a los principios de Dios. No podemos combatir las mentiras del enemigo si nosotros mismos vivimos en el engaño. Ser portadores de la verdad significa ser honestos en nuestras palabras, acciones y pensamientos. Significa rechazar la hipocresía y buscar siempre la justicia y la rectitud. En un mundo lleno de falsedad, los hijos de Dios estamos llamados a ser luz, a reflejar la verdad de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Una de las maneras más poderosas de ceñirnos con la verdad es estudiando y meditando en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias o enseñanzas morales. Es la verdad viva que tiene el poder de transformar nuestras vidas. El salmista dijo: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Salmos 119:105. Sin la guía de la Escritura, estamos caminando en la oscuridad, expuestos a tropezar y caer. Pero con la verdad de Dios como nuestro cinturón, cada paso que damos está lleno de claridad y propósito. ¿Sabías que la verdad de Dios también nos libera? Jesús declaró: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Cuando abrazamos la verdad, las cadenas de la culpa, el miedo y la condenación se rompen. Dejamos de vivir atados al pasado y comenzamos a caminar en la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Este es el poder del cinturón de la verdad. No solo nos protege, sino que nos empodera para vivir una vida victoriosa. Pero esta verdad no actúa automáticamente. Como cualquier pieza de la armadura, debemos elegir ponérnosla cada día. Esto significa que debemos decidir confiar en las promesas de Dios
incluso cuando nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Significa que debemos rechazar las mentiras del enemigo y afirmar la verdad de Dios en nuestra mente y corazón. Ceñirnos con el cinturón de la verdad es un acto de fe y obediencia. Hoy te animo a reflexionar. ¿Qué mentiras has estado creyendo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser alineadas con la verdad de Dios? Ora y pide al Espíritu Santo que te revele las áreas donde necesitas ceñirte más fuerte con su verdad. Y mientras haces esto, recuerda que el cinturón de la verdad no es una carga pesada. Es un regalo divino que te protege, te guía y te fortalece. 2. La coraza de justicia. En Efesios 6:14, inmediatamente después de mencionar el cinturón de la verdad, Pablo nos habla de otra pieza crucial de la armadura de Dios, la coraza de justicia. Vestíos con la coraza de justicia, dice el apóstol, recordándonos que esta parte de la armadura es esencial para proteger el corazón y los órganos vitales del creyente en medio de las batallas espirituales. Pero, ¿qué significa realmente esta coraza? ¿Por qué es tan importante para nuestra vida espiritual? En la antigüedad, los soldados romanos llevaban una coraza para protegerse de los ataques directos al pecho, el área donde se encuentran los órganos más vitales. En el ámbito espiritual, la coraza de justicia tiene una función similar. Protege nuestro corazón, el núcleo de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. En Proverbios 4:23 se nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que sin la coraza de justicia, nuestro corazón queda expuesto a los ataques constantes del enemigo. Pero esta justicia de la que habla Pablo no es algo que podamos generar por nosotros mismos. No se trata de nuestras buenas obras, nuestra moralidad o nuestra capacidad de ser buenas personas. La Biblia es clara en que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. La justicia que protege nuestro corazón es la justicia de Cristo, que nos fue imputada cuando pusimos nuestra fe en Él. En otras palabras, la coraza de justicia no es algo que ganamos. Es un regalo que recibimos por gracia a través de la fe. El enemigo, que es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, constantemente intenta señalarnos con culpas, errores y pecados del pasado. Sus dardos ardientes están diseñados para hacernos dudar de nuestra posición en Cristo, para convencernos de que no somos lo suficientemente buenos, de que Dios no puede amarnos por lo que hemos hecho o por nuestras debilidades. Pero cuando llevamos puesta la coraza de justicia, esas acusaciones no pueden penetrar. Sabemos que nuestra justicia no depende de nosotros, sino de Cristo, quien se convirtió en pecado por nosotros, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. ¿Cómo podemos entonces vivir con esta coraza de justicia puesta cada día? Primero, debemos aceptar plenamente nuestra posición en Cristo. Esto significa abandonar cualquier intento de justificarte por tus propias obras y confiar completamente en el sacrificio de Jesús. No se trata de perfección, sino de rendición. Cuando reconocemos que nuestra justicia viene de Él, experimentamos una paz que trasciende cualquier circunstancia. Segundo, la coraza de justicia también nos llama a vivir en santidad. Aunque nuestra justicia es imputada por Cristo, somos llamados a reflejarla en nuestras acciones. Esto no significa que nunca fallaremos, pero sí que debemos esforzarnos por vivir una vida que honre a Dios. Como dice Efesios 4:24, debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tercero, mantener esta coraza.
implica renovar nuestra mente constantemente con la palabra de Dios. Es a través de la Escritura que recordamos quiénes somos en Cristo y cómo debemos caminar en justicia. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que meditamos en las promesas de Dios, fortalecemos nuestra coraza y nos volvemos menos vulnerables a los ataques del enemigo. Pongamos esto en un ejemplo práctico. Supongamos que enfrentas un momento de tentación o de fracaso. En ese instante, el enemigo intenta convencerte de que has caído demasiado bajo, de que no eres digno de ser amado por Dios y de que nunca podrás levantarte. Sin la coraza de justicia, esas palabras pueden perforar tu corazón y llenarte de culpa, vergüenza y desesperanza. Pero cuando llevas puesta la coraza, puedes responder con la verdad de la palabra. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta declaración no solo rechaza la mentira del enemigo, sino que también te fortalece para levantarte y seguir adelante. Finalmente, recuerda que la justicia de Dios no solo nos protege, sino que también nos capacita para ser embajadores de su reino. Cada vez que vivimos de acuerdo con su justicia, nos convertimos en testimonios vivos de su amor y gracia. Las personas que nos rodean pueden ver en nosotros la diferencia que marca caminar con Cristo, y eso puede llevarlas a desear esa misma transformación en sus vidas. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser cubiertas por la coraza de justicia? Hay culpas del pasado que aún llevas como una carga. Hay áreas donde necesitas rendir más a Dios. Dedica unos minutos a orar y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a vestir esta coraza cada día para que puedas caminar con seguridad, paz y propósito. 3. El calzado del Evangelio de la Paz. En Efesios 6:15, Pablo nos dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esta es la tercera pieza de la armadura de Dios, y aunque podría parecer un detalle menor, es fundamental para nuestra vida espiritual. Los zapatos que llevamos determinan nuestra capacidad para avanzar, para mantenernos firmes y para resistir los desafíos que enfrentamos en el camino. En el ámbito espiritual, los calzados del Evangelio de la Paz nos equipan para caminar con propósito y seguridad en medio de las batallas de la vida. Los soldados romanos usaban sandalias con tachuelas en la suela que les daban tracción y estabilidad en el campo de batalla. Estas sandalias no solo les permitían mantenerse firmes frente al enemigo, sino que también los hacían ágiles para moverse en terreno difícil. En nuestra vida como creyentes, el Evangelio de la Paz cumple una función similar. Nos da estabilidad en nuestra fe y nos permite avanzar con confianza en medio de la adversidad. Pero, ¿qué significa calzarse con el Evangelio de la Paz? En primer lugar, implica vivir y caminar en la paz que proviene de Dios. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino una calma profunda que trasciende las circunstancias. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando estamos calzados con esta paz, podemos enfrentar cualquier tormenta con la certeza de que Dios está en control. La paz que proviene del Evangelio también transforma nuestra relación con Dios. Antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Él a causa de nuestro pecado. Pero a través de la obra redentora de Jesús, fuimos reconciliados con el Padre y ahora podemos disfrutar de una relación de intimidad con Él.
Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta reconciliación nos da una base sólida sobre la cual construir nuestra vida espiritual. Además, calzarnos con el Evangelio de la paz significa estar preparados para compartir este mensaje con los demás. Isaías 52:7 describe la belleza de aquellos que llevan buenas noticias. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación. Como creyentes, somos llamados a ser mensajeros de esperanza en un mundo lleno de caos y desesperación. Cada paso que damos debe estar guiado por el deseo de llevar el amor y la paz de Dios a quienes nos rodean. Ahora bien, reflexionemos sobre cómo estos zapatos espirituales nos ayudan en nuestras batallas diarias. Cuando enfrentamos dificultades, el enemigo intenta desestabilizarnos con el miedo, la duda y la incertidumbre. Sin el calzado del Evangelio de la paz, es fácil tropezar y perder nuestro equilibrio espiritual. Pero cuando estamos firmemente anclados en la paz de Dios, somos inamovibles. Esta paz nos permite enfrentar incluso las situaciones más difíciles con valentía, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que su palabra nunca falla. Pensemos en un ejemplo bíblico. Pedro, al caminar sobre las aguas hacia Jesús, comenzó a hundirse cuando quitó su mirada del Señor y se enfocó en las olas. Mateo 14:30. En ese momento perdió su paz y con ella su estabilidad. Lo mismo ocurre con nosotros cuando permitimos que las preocupaciones de este mundo desvíen nuestra atención de Cristo. Pero cuando nos calzamos con el Evangelio de la paz, nuestra mirada permanece fija en Él y podemos caminar con firmeza, incluso en medio de las tormentas. Vivir en la paz de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a los que nos rodean. En un mundo marcado por la ansiedad y el conflicto, las personas están buscando desesperadamente una fuente de esperanza. Cuando ven en nosotros una paz inquebrantable, incluso en tiempos difíciles, se sienten atraídas hacia el mensaje que llevamos. Nuestra paz se convierte en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Pero esta paz no viene automáticamente. Debemos buscarla y cultivarla. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo son esenciales para mantenernos calzados con el Evangelio de la paz. Además, debemos elegir conscientemente caminar en paz con los demás, perdonando a quienes nos han herido y rechazando el rencor y la amargura. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy te animo a preguntarte, ¿estás caminando en la paz que Dios te ofrece? ¿O hay áreas en tu vida donde el miedo, la ansiedad o el conflicto han tomado el control? Tómate un momento para orar y pedirle al Señor que renueve su paz en tu corazón. Recuerda que esta paz es un regalo que nadie puede quitarte, porque proviene de la presencia misma de Dios. 4. El escudo de la fe. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es una de las piezas más dinámicas de la armadura de Dios, diseñada no solo para protegernos, sino también para apagar los ataques directos y más peligrosos del enemigo. ¿Qué representa este escudo y cómo podemos usarlo efectivamente en nuestra vida espiritual? Los soldados romanos portaban un escudo grande, conocido como scutum, que era lo suficientemente amplio para cubrir la mayor parte de su cuerpo.
Este escudo no solo protegía al soldado individualmente, sino que también podía ser usado en formación con otros soldados, creando una barrera impenetrable. De manera similar, el escudo de la fe nos protege de manera personal, pero también tiene un componente colectivo que fortalece a la comunidad de creyentes. En nuestra vida espiritual, la fe es nuestra defensa contra los dardos de fuego que el enemigo lanza constantemente. Estos dardos pueden ser pensamientos de duda, temor, desánimo, tentación o incluso ataques directos contra nuestra identidad en Cristo. Sin la fe, estos ataques pueden penetrar en nuestro corazón y mente, causando heridas profundas, pero con el escudo de la fe levantado, tenemos la capacidad de resistir y vencer. Ahora bien, ¿qué es exactamente este escudo de la fe? La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Es creer en su bondad y fidelidad, aunque no entendamos completamente sus planes. Y es esta fe la que nos permite mantenernos firmes, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Pensemos en Abraham, a quien la Biblia llama el padre de la fe. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero durante años no vio el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, Romanos 4:20-21 dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham fue su escudo, protegiéndolo de la desesperación y dándole la fuerza para esperar en el Señor. El escudo de la fe también es efectivo porque nos conecta directamente con la palabra de Dios. Romanos 10:17 declara: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con las Escrituras, nuestra fe se fortalece y nuestro escudo se vuelve más resistente. Cada promesa de Dios que conocemos y creemos se convierte en una barrera contra las mentiras del enemigo. Sin embargo, el escudo de la fe no es solo una defensa individual, también tiene un propósito colectivo. Los soldados romanos formaban una testudo o formación de tortuga, uniendo sus escudos para protegerse mutuamente de los ataques enemigos. De la misma manera, nuestra fe individual se fortalece cuando nos unimos a otros creyentes. La comunidad cristiana es una fuente de apoyo y ánimo, especialmente en tiempos de prueba. Cuando estamos rodeados por hermanos y hermanas en la fe, somos más capaces de resistir juntos los ataques del enemigo. En un nivel práctico, usar el escudo de la fe significa elegir creer en las promesas de Dios, incluso cuando nuestras emociones o circunstancias nos dicen lo contrario. Significa declarar en oración lo que Dios ha dicho sobre nosotros y nuestra situación, rechazando las mentiras del enemigo. Por ejemplo, si el enemigo lanza un dardo de miedo, podemos responder con 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si lanza un dardo de condenación, respondemos con Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El enemigo siempre intentará encontrar puntos débiles en nuestro escudo. Es por eso que debemos estar atentos a las áreas donde nuestra fe podría ser más vulnerable. Hay promesas de Dios que encuentras difíciles de creer. Hay áreas de tu vida donde el temor o la duda han tomado el control. Estas son oportunidades para fortalecer tu fe, pasando más tiempo en oración, estudiando la palabra y buscando el consejo de otros creyentes. Además, no olvidemos que el escudo de la fe no solo nos protege, sino que también nos permite avanzar. Cuando enfrentamos desafíos,
Es fácil querer retroceder o quedarnos inmóviles, pero con el escudo de la fe levantado podemos avanzar con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan es siempre para nuestro bien. Jeremías 29:11. Hoy, toma un momento para examinar tu escudo de la fe. ¿Está fuerte y firme o hay áreas que necesitan ser reforzadas? Ora y pide al Espíritu Santo que aumente tu fe y que te ayude a mantener tu escudo en alto. Y recuerda, no estás solo en esta batalla. Únete a otros creyentes, fortalece tu comunidad espiritual y avanza sabiendo que, con el escudo de la fe, los dardos del enemigo no podrán dañarte. 5. El yelmo de la salvación. En Efesios 6:17, Pablo nos invita a tomar el yelmo de la salvación, una pieza fundamental de la armadura de Dios que protege una de las partes más vitales de nuestro cuerpo, la cabeza. En el ámbito espiritual, la cabeza representa nuestra mente y el yelmo de la salvación es lo que resguarda nuestros pensamientos y nos asegura una perspectiva clara y correcta en medio de la batalla espiritual. Pero, ¿qué significa realmente este yelmo y cómo podemos usarlo en nuestra vida diaria? En los tiempos de Pablo, los soldados romanos llevaban cascos de metal que cubrían su cabeza y parte de su rostro. Estos yelmos eran imprescindibles para protegerlos de golpes mortales en el campo de batalla. De manera similar, el yelmo de la salvación nos protege de los ataques directos del enemigo contra nuestra mente. Las batallas espirituales a menudo comienzan en nuestros pensamientos, ya que Satanás busca sembrar dudas, confusión, miedo y mentiras en nuestra mente para debilitarnos y alejarnos de Dios. El yelmo de la salvación nos recuerda quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. En primer lugar, representa la certeza de nuestra salvación. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos el regalo de la vida eterna y la seguridad de que somos hijos de Dios. Juan 1:12. Sin esta certeza, nuestras mentes quedan vulnerables a los ataques del enemigo, quien intentará hacernos creer que no somos dignos del amor de Dios o que nuestra salvación depende de nuestras obras. Sin embargo, Romanos 8:38-39 nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Además, el yelmo de la salvación protege nuestra mente al ayudarnos a mantener una perspectiva eterna. En medio de las dificultades y pruebas de la vida, es fácil quedar atrapados en el presente y olvidar las promesas de Dios para nuestro futuro. Pero cuando llevamos puesto el yelmo de la salvación, recordamos que nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20, y que las aflicciones presentes son temporales en comparación con la gloria eterna que nos espera, 2 Corintios 4:17. El yelmo también nos capacita para tomar control de nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5, Pablo dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no debemos permitir que nuestra mente sea dominada por el miedo, la duda o las mentiras del enemigo. En cambio, debemos llenarla con la verdad de la palabra de Dios, que renueva nuestra mente y nos transforma. Romanos 12:2. Cuando enfrentamos pensamientos negativos o destructivos, podemos responder con las promesas de Dios, declarando su verdad sobre nuestra vida. Pensemos en un ejemplo bíblico. David, antes de enfrentarse a Goliat, tuvo que resistir los ataques mentales del miedo y la duda. Mientras todos los soldados israelitas temblaban ante el gigante, David recordó quién era su Dios y cómo Él ya lo había ayudado a vencer al león y al oso. 1 Samuel 17:37. Su confianza en la salvación de Dios le dio el coraje para enfrentar al enemigo con valentía. De la misma manera, el yelmo de la salvación nos da la seguridad y el valor para enfrentar cualquier gigante en nuestras vidas, sabiendo que Dios
está de nuestro lado. En un nivel práctico, ponernos el yelmo de la salvación significa meditar en las verdades de nuestra salvación y permitir que éstas guíen nuestros pensamientos y decisiones. ¿Estás enfrentando pensamientos de culpa o condenación? Recuerda que en Cristo eres perdonado y hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. ¿Te sientes atrapado en el miedo al futuro? Declara que Dios tiene planes de bien para ti, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cada vez que alineas tus pensamientos con la palabra de Dios, estás fortaleciendo el yelmo que protege tu mente. El yelmo de la salvación también nos capacita para mantener la esperanza, incluso en medio de la adversidad. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo habla del yelmo como la esperanza de salvación. Esta esperanza no es un deseo incierto, sino una confianza firme en las promesas de Dios. Nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, tenemos una herencia eterna que no puede ser quitada. Esta esperanza es un ancla para nuestra alma, firme y segura. Hebreos 6:19. Por último, el yelmo de la salvación nos equipa para resistir los ataques del enemigo contra nuestra identidad. Satanás intentará hacernos dudar de nuestro valor y propósito, pero el yelmo de la salvación nos recuerda que somos hijos amados de Dios, redimidos por la sangre de Cristo y llamados a un propósito eterno. Cada vez que declaramos estas verdades, fortalecemos nuestra mente y desactivamos los dardos de fuego del enemigo. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué pensamientos necesitas rendir a Cristo? Hay áreas de tu vida donde el miedo, la duda o la culpa han tomado el control. Dedica unos momentos a orar y pedirle al Espíritu Santo que renueve tu mente y fortalezca el yelmo de la salvación en tu vida. Y mientras lo haces, recuerda que este yelmo no es solo una protección, sino también una señal de victoria. En Cristo ya somos más que vencedores. 6. La espada del Espíritu. En Efesios 6:17, Pablo nos introduce a la única pieza ofensiva de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta este punto, todas las piezas mencionadas han sido defensivas, diseñadas para protegernos. Pero con la espada del Espíritu, no solo resistimos los ataques del enemigo, sino que también contraatacamos con poder y autoridad divina. ¿Qué hace que esta espada sea tan poderosa y cómo podemos usarla en nuestra vida diaria? En el contexto de la armadura romana, la espada era un arma corta y afilada, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Esto nos recuerda que las batallas espirituales no siempre se libran a la distancia, sino que muchas veces enfrentamos conflictos directos y personales. En estos momentos, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, se convierte en nuestra herramienta más efectiva para derrotar al enemigo y mantenernos firmes en la fe. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo lleno de historias y enseñanzas. Es viva, poderosa y activa. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta descripción nos muestra que la palabra tiene la capacidad de transformar, revelar y liberar. Es la voz misma de Dios, hablándonos en cada situación de nuestra vida. La espada del Espíritu es una herramienta tanto defensiva como ofensiva. Pensemos en cómo Jesús usó esta espada durante su tentación en el desierto. Mateo 4:1-11. En cada uno de los 3 ataques del enemigo,
Jesús respondió con las Escrituras, declarando: escrito está. No discutió con Satanás ni intentó razonar con él. Simplemente usó la verdad de la palabra para derrotarlo. Este ejemplo nos enseña que para usar la espada del Espíritu debemos conocer la palabra de Dios y estar preparados para aplicarla en los momentos de batalla. La clave para manejar esta espada es la preparación. Un soldado no toma una espada por primera vez en el campo de batalla. Pasa horas entrenando, practicando y familiarizándose con su arma. De la misma manera, debemos pasar tiempo estudiando, memorizando y meditando en la palabra de Dios. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da la habilidad de usar las Escrituras de manera efectiva cuando enfrentamos desafíos. El enemigo a menudo intenta atacarnos con mentiras y engaños. Nos dice que somos débiles, que no podemos cambiar, que Dios no está con nosotros o que nuestras circunstancias son imposibles de superar. Pero con la espada del Espíritu podemos contrarrestar cada una de estas mentiras con la verdad de la palabra. Por ejemplo, cuando el enemigo dice que eres débil, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando intenta llenarte de temor, responde con: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Cuando susurra que Dios te ha abandonado, proclama: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. La espada del Espíritu también nos capacita para proclamar el Evangelio con valentía. En Hechos 2 vemos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra con tal poder que 3,000 personas son añadidas a la iglesia en un solo día. Este es el impacto de la palabra de Dios cuando es usada bajo la guía del Espíritu Santo. No solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de cambiar el corazón de los demás. Además, la espada del Espíritu nos ayuda a discernir la verdad en un mundo lleno de confusión. En tiempos donde las opiniones humanas y las filosofías vacías intentan desviarnos, la palabra de Dios se convierte en nuestra brújula, guiándonos hacia su voluntad perfecta. Como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Pero la espada del Espíritu no es una herramienta que usamos solos. El Espíritu Santo es quien nos capacita para manejarla con eficacia. Él nos recuerda las Escrituras en los momentos de necesidad, nos da sabiduría para aplicarlas correctamente y nos llena de poder para proclamarlas con autoridad. Por eso, es esencial mantener una relación íntima con el Espíritu Santo a través de la oración y la adoración. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás entrenado para usar la espada del Espíritu? ¿Pasas tiempo diariamente en la palabra de Dios, preparándote para las batallas espirituales? Si no lo has hecho, empieza hoy. Dedica tiempo a leer y meditar en las Escrituras, memoriza versículos clave y pídele al Espíritu Santo que te guíe en tu estudio. Recuerda que cada vez que declaras la palabra de Dios, estás empuñando una espada que tiene el poder de cambiar tu vida y derrotar al enemigo. Levanta tu espada con confianza, sabiendo que no luchas solo. Dios está contigo, su Espíritu te fortalece y su palabra nunca regresa vacía. Con la espada del Espíritu en tus manos, estás equipado para vencer cualquier batalla que enfrentes. 7. La oración constante y la comunión con Dios. Después de enumerar las piezas de la armadura de Dios, Pablo concluye en Efesios 6:18 con un llamado que engloba toda la armadura. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos recuerda que la oración no es una pieza adicional de la armadura,
sino el elemento que la activa y la hace efectiva. Sin oración, la armadura pierde su poder, porque es a través de la comunión constante con Dios que recibimos su guía, fuerza y protección. La oración es el vínculo que conecta nuestra vida con el poder de Dios. No importa cuán fuerte o completa sea nuestra armadura, sin oración no podremos resistir en el día malo. Pablo enfatiza que debemos orar en todo tiempo, porque nuestras batallas espirituales no tienen horarios ni pausas. El enemigo está constantemente buscando oportunidades para atacar, y solo una vida de oración continua nos mantiene alertas y preparados. Pero, ¿qué significa orar en todo tiempo? No se refiere a estar de rodillas las 24 horas del día, sino a mantener una actitud constante de dependencia y conexión con Dios. Es vivir cada momento con la conciencia de que Él está presente, escuchando y dispuesto a intervenir en nuestras circunstancias. Es incluir a Dios en cada decisión, pensamiento y emoción, permitiéndole ser nuestro guía en todo. La oración en el Espíritu, como menciona Pablo, es especialmente poderosa. Orar en el Espíritu no significa simplemente recitar palabras, sino permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Romanos 8, 26, 27 nos asegura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Esto significa que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad o confusión, el Espíritu Santo está trabajando para alinear nuestras oraciones con la voluntad perfecta de Dios. Otro aspecto clave de la oración es la perseverancia. Pablo nos insta a velar en la oración con perseverancia, porque las respuestas de Dios no siempre son inmediatas. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración demuestra nuestra fe y confianza en que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. La oración también nos conecta con el cuerpo de Cristo. Pablo nos exhorta a orar por todos los santos, recordándonos que no estamos solos en esta batalla espiritual. Como creyentes, somos parte de una familia espiritual y nuestras oraciones por los demás tienen un impacto poderoso. En momentos de debilidad, podemos ser fortalecidos por las oraciones de nuestros hermanos y hermanas, y viceversa. Esto crea una red de apoyo espiritual que nos ayuda a resistir juntos los ataques del enemigo. Pensemos en el ejemplo de Daniel, quien es un modelo de oración constante y perseverante. A pesar de vivir en un entorno hostil en Babilonia, Daniel mantuvo su hábito de orar 3 veces al día, incluso cuando enfrentó la amenaza de ser lanzado al foso de los leones. Daniel, su vida de oración no solo lo fortaleció para resistir las presiones de su entorno, sino que también demostró el poder de Dios ante los incrédulos. Este es el tipo de oración que activa la armadura de Dios y nos capacita para enfrentar cualquier desafío. En un nivel práctico, ¿cómo podemos cultivar una vida de oración constante? Aquí hay algunas claves. Establece un tiempo diario para orar. Dedica momentos específicos en tu día para buscar a Dios en oración. Puede ser al comienzo del día, antes de dormir o en algún momento tranquilo. Estos tiempos fortalecen tu conexión con Él y te ayudan a mantenerte enfocado espiritualmente. Ora en todo momento y lugar. No limites tus oraciones a un lugar o momento específico. Habla con Dios mientras trabajas, conduces, caminas o realizas tus tareas diarias. La oración es una conversación continua con tu Padre Celestial. Incluye diferentes tipos de oración. La oración no se limita a pedir cosas a Dios. Incluye adoración, agradecimiento, confesión y súplica por otros. Esto enriquece tu vida de oración
y te ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Antes de orar, pídele al Espíritu Santo que te dirija. Esto te ayudará a orar conforme a la voluntad de Dios y a ser sensible a su voz. Ora con otros creyentes. Participa en grupos de oración o únete a otros en intercesión. Esto fortalece tu fe y te recuerda que no estás solo en esta batalla espiritual. La oración constante nos capacita para enfrentar la vida con una perspectiva celestial. Nos recuerda que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y que nuestra fuerza viene de Dios, no de nuestras propias capacidades. Cada vez que oramos, estamos diciendo: Señor, confío en ti, tú eres mi fuerza, mi guía y mi protector. Hoy te invito a hacer un compromiso renovado con la oración. Tómate unos momentos para reflexionar. ¿Cómo es tu vida de oración en este momento? ¿Estás orando en todo tiempo, con perseverancia y guiado por el Espíritu? Si no lo estás haciendo, este es el momento de empezar. Pide al Espíritu Santo que te ayude a cultivar una vida de oración constante y observa cómo Dios comienza a obrar de maneras poderosas en tu vida y en las vidas de quienes te rodean. Recuerda, la oración no es solo una herramienta, es nuestra línea directa con el Creador del universo. A través de ella, no solo activamos la armadura de Dios, sino que también experimentamos su paz, su guía y su poder. 8. La importancia de estar alerta y firmes en la batalla. En Efesios 6:13, Pablo nos da una advertencia crucial. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este llamado no es solo a vestirnos con la armadura de Dios, sino a mantenernos alertas, vigilantes y listos para resistir cualquier ataque. Pero, ¿qué significa realmente estar firmes y por qué es tan importante en nuestra vida espiritual? La batalla espiritual que enfrentamos no es un enfrentamiento breve ni predecible. Es una lucha constante contra un enemigo astuto y persistente que busca cualquier oportunidad para desestabilizarnos. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos recuerda que no podemos bajar la guardia. Cada día trae sus propios desafíos, y la única forma de resistirlos es permaneciendo firmes en nuestra fe y vigilantes en nuestro espíritu. Estar firmes significa tener una posición inamovible, no solo en nuestras creencias, sino también en nuestra actitud frente a las pruebas y tentaciones. No se trata de evitar las batallas, sino de enfrentarlas con valentía y confianza en Dios. Como dice el salmista: esperad en el Señor, esforzaos y aliéntese vuestro corazón. Sí, esperad en el Señor. Salmos 27:14. La firmeza espiritual nace de nuestra confianza en que Dios pelea por nosotros y nos da la victoria. Pero esta firmeza no es algo que logremos por nuestra cuenta. Depende de nuestra disposición a permanecer conectados con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunión con otros creyentes. La Biblia nos enseña que el Señor es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Salmos 18:2. Cuando construimos nuestra vida sobre esta roca, somos capaces de resistir incluso las tormentas más fuertes. Pensemos en la historia de Job, un hombre que enfrentó una de las pruebas más intensas registradas en la Biblia. Perdió a su familia, sus bienes y su salud, pero nunca abandonó su fe en Dios. Aunque tuvo momentos de duda y dolor, se mantuvo firme en su creencia de que Dios es justo y fiel. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, demostrando que la firmeza en la fe es recompensada. Estar alertas también significa ser conscientes de las tácticas del enemigo.
Satanás no siempre ataca de manera directa. Muchas veces utiliza estrategias sutiles para debilitar nuestra fe, como la distracción, la complacencia o el desánimo. Efesios 4:27 nos advierte: no deis lugar al diablo. Esto implica identificar las áreas de nuestra vida donde podríamos ser vulnerables y tomar medidas para fortalecerlas. Por ejemplo, si sabemos que somos propensos a la duda, debemos pasar más tiempo meditando en las promesas de Dios. Si enfrentamos tentaciones específicas, debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para resistirlas. Además, estar firmes y alertas implica reconocer que la batalla no es solo individual, sino colectiva. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a apoyar y fortalecer a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a animarnos mutuamente y a no dejar de congregarnos. Cuando nos unimos en oración, adoración y servicio, nos fortalecemos unos a otros y hacemos más difícil que el enemigo ataque a un miembro aislado. La firmeza espiritual también tiene un propósito más amplio: glorificar a Dios a través de nuestra vida. Cuando permanecemos firmes en medio de las pruebas, damos testimonio de su poder y fidelidad. Nuestra actitud frente a las dificultades puede ser una luz para quienes nos rodean, mostrándoles que hay esperanza y fuerza en Cristo. Como dijo Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. En un nivel práctico, ¿cómo podemos mantenernos alertas y firmes? Aquí hay algunos pasos clave. Evalúa constantemente tu vida espiritual. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus fortalezas y debilidades espirituales. Identifica las áreas donde necesitas crecer y busca la guía de Dios para trabajar en ellas. Vive en oración y comunión con Dios. La oración constante no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también te ayuda a discernir su voz y su dirección en medio de la batalla. Rodéate de otros creyentes. La comunidad cristiana es una fuente vital de apoyo y ánimo. Participa activamente en tu iglesia o en un grupo de estudio bíblico para fortalecer tus lazos espirituales. Mantén tus ojos en Cristo. En medio de las pruebas, es fácil distraerse con las circunstancias. Pero cuando fijas tu mirada en Jesús, como Pedro al caminar sobre las aguas, puedes mantenerte firme y avanzar con confianza. Confía en las promesas de Dios. Cada vez que el enemigo intente llenarte de temor o duda, responde con la verdad de la palabra. Declara las promesas de Dios sobre tu vida y permite que su verdad te fortalezca. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás vigilante en tu vida espiritual? ¿Hay áreas donde el enemigo ha encontrado una oportunidad para atacar? Si es así, este es el momento de buscar la fuerza de Dios y pedirle que te ayude a mantenerte firme. Recuerda que la victoria ya ha sido ganada en Cristo y que al permanecer alerta y confiado en Él, puedes resistir cualquier ataque del enemigo. Levántate hoy con una actitud de firmeza y vigilancia, sabiendo que Dios está contigo, te fortalece y te equipa para vencer. Él nunca te dejará ni te desamparará. Has llegado al final de este profundo estudio sobre la poderosa armadura de Dios. Antes de cerrar, quiero felicitarte. Muy pocas personas llegan hasta aquí, y eso habla de tu compromiso con tu fe y tu deseo de crecer espiritualmente. No estás aquí por casualidad. Dios ha guiado tus pasos para que escuches esta enseñanza, porque tiene un propósito especial para tu vida. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Hemos explorado cada pieza de la armadura de Dios, desde el cinturón de la verdad que sostiene nuestra vida en integridad, hasta la espada del Espíritu
que nos capacita para vencer las mentiras del enemigo. Ahora sabes que no estás solo en esta batalla espiritual. Estás equipado con todo lo necesario para resistir, avanzar y alcanzar la victoria en Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a escribir en los comentarios la siguiente frase: estoy listo para vestirme con la armadura de Dios y enfrentar mis batallas con fe. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu compromiso con Dios y tu disposición para vivir una vida fortalecida en su poder. Además, este acto de fe será una inspiración para otros que necesitan escuchar esta palabra. No te olvides de dar me gusta a este video si aún no lo has hecho. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas descubran este mensaje transformador. Cada interacción cuenta y es una forma de compartir la palabra de Dios con el mundo. También te animo a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Esto no es solo un acto simbólico, es una decisión de estar conectado a una comunidad que comparte tu fe y tu deseo de crecer espiritualmente. Compartir este video con alguien más también es una forma poderosa de extender el reino de Dios. Piensa en algún amigo, familiar o compañero que esté enfrentando una batalla espiritual. Esta enseñanza podría ser el mensaje que ellos necesitan para fortalecer su fe y recordar que Dios está de su lado. No subestimes el impacto de un simple clic en compartir. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última reflexión. La armadura de Dios no solo es un recurso para la defensa, es un llamado a la acción. Cada día, al enfrentarte a las luchas de la vida, recuerda que estás equipado con la fuerza y la verdad de Dios. Permite que su Espíritu te guíe y nunca olvides que con Él eres más que vencedor. Ahora te invito a quedarte unos momentos más. Cierra tus ojos, escucha la música que acompaña este video y dedícale unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por lo que has aprendido hoy. Hazle saber cuánto confías en Él y cuánto deseas caminar en su propósito. No pauses ni cierres este video hasta el final. Permite que este tiempo sea un espacio de conexión profunda con el Señor. Gracias por acompañarme en este estudio. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y que te haya ayudado a comprender mejor cómo enfrentar las batallas espirituales con la armadura de Dios. Sigue conectado con este canal porque juntos continuaremos explorando las maravillas de su palabra. Dios te bendiga, te guarde y te fortalezca en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.